En términos muy simples, la biología es la ciencia que se encarga de estudiar a los seres vivos, y una de las ramas de esta ciencia es la micología, la cual no es el estudio de los micos, sino de los hongos. Pero, ¿qué es un hongo? Bien, para poder responder esta pregunta primero tenemos que entender qué es la taxonomía. Esta ciencia es la que se encarga de clasificar a los seres vivos, y se divide en dominio, reino, división o filo, clase, orden, familia, género y finalmente especie. En esta imagen podemos ver cómo funciona. Si tenemos una especie en concreto, entre más cerca de la clasificación especie estemos, más características van a compartir entre sí los organismos. Mucho antes de las especies encontraremos a los reinos, los cuales son Animalia, Plantae, Bacteria, Arquea, que son similares a las bacterias, pero en realidad son otra cosa, Protozoa y Cromista, que eran los antes llamados protistas y que quiero que recuerden esta palabra, y finalmente Fungi, donde tendríamos a nuestros amigos los hongos. Ya podemos responder la pregunta del inicio. ¿Qué es un hongo? Pues en términos muy simples, un organismo que ha pasado por diversas pruebas y se ha clasificado en el reino fungi. Aclaro esto de las pruebas porque no hace mucho algunos organismos como ciertas bacterias y protistas eran considerados hongos debido a su similitud con ellos. Pero sé que no entraron a este video para escuchar una explicación tan aburrida. ¿Qué características han hecho que los hongos sean hongos? ¿Qué hace que formen un grupo aparte de otros organismos? ¿Hay una característica específica que dicte a un organismo como parte del reino fungi? Bueno, estas no son preguntas nuevas, se han hecho numerosos intentos por identificar alguna característica que defina al reino fungi, más concretamente una sinapomorfía, que es un rasgo compartido por dos o más grupos derivados de un ancestro en común. Básicamente la idea es encontrar una característica única en los hongos que haya sido heredada por un ancestro en común y la mantenga en los miembros de este reino. Es posible que alguno que otro hongo haya perdido la característica, y eso está permitido. El problema es que los patrones de la pérdida de este rasgo complican su uso como sinapomorfía, así que lo mejor sería evitar este caso. Además, es importante aclarar que este rasgo debe de ser exclusivo de los hongos y no estar presente en ningún otro ser vivo. ¿Y cuáles han sido los intentos que los humanos hemos hecho para definir a los hongos? Acompáñenme para descubrirlo. ¿Han escuchado de los aminoácidos? Depende de cada organismo cuáles aminoácidos produce y qué vía bioquímica toma para producirlos. Por más de 30 años se creyó que la producción del aminoácido lisina a través de la vía alfa-aminoadípico era exclusiva de los hongos y algunos protistas fotosintéticos. Que conste que este nombre no tienen que saber qué significa, lo menciono únicamente por si alguien quiere buscarlo. Hoy en día se ha demostrado que todos los seres vivos del dominio eucariota tenemos los genes que son responsables de esta vía, por lo que no es una forma útil de definir a los hongos. El ergosterol en los hongos es una molécula que juega un rol similar al colesterol en animales y se ha asociado con los hongos desde hace años. Uno de los genes clave para la vía de la que hablamos anteriormente se convierte en una molécula muy importante, la cual está involucrada en la producción del aminoácido lisina y el ergosterol. Se ha afirmado que la presencia de ergosterol dentro de la célula y específicamente en la membrana celular es diagnóstica para los hongos. Desafortunadamente, una gran cantidad de grupos clasificados como hongos carecen de las vías necesarias para producirlo o de la presencia de ergosterol detectable. Además, y más importante, numerosos protistas también sintetizan ergosterol, lo que no nos permite utilizarlo como un distintivo de los hongos. Otro rasgo que se pensó útil para diagnosticar a los hongos fue la composición química de la pared celular. Las células de los animales no poseen una pared celular, así que tal vez no estemos muy acostumbrados a escuchar de ellas, pero otro montón de organismos sí que las tienen, entre ellos los hongos. El problema es que esta pared varía mucho entre diferentes grupos de hongos y otros organismos. Uno de los principales componentes de la pared celular fúngica es la quitina. Sin embargo, se ha encontrado que algunos hongos han perdido la capacidad de producirla, como los hongos del género Pneumocystis. Además, otros organismos que no son hongos, como las diatomeas, pueden producir quitina. Esto sugiere que la capacidad de sintetizar quitina apareció antes de la evolución de los hongos y no es exclusiva de ellos. Otro componente importante es el betaglucano, que también se encuentra en distintos organismos fuera del reino fungi, como en ciertas algas, lo que nos demuestra que este componente tampoco es un rasgo único de los hongos. Pero entonces, ¿no tenemos una sinapomorfía para los hongos? La búsqueda de una característica unificadora para el diagnóstico de hongos ha sido un fracaso.
Podrán notar que mencioné que algunos hongos de los grupos no tenían cierta característica. Aunque la pérdida representa una modificación secundaria y nos sigue permitiendo encontrar una sinapomorfía, el hecho de que el rasgo no sea exclusivo de los hongos es el golpe de gracia que no nos permite tomarla como tal. Tal vez haya alguna unidad de biodiversidad que pueda clasificarse como hongos, pero la línea que divide a los hongos de los protistas es más bien muy fina. Quizás esta última afirmación no quedó del todo clara, así que tratemos de entender el por qué menciono que los hongos simplemente se salvaron de ser considerados protistas. Ay, mi querido Whittaker, ya te mencionó en el canal, pero es que ¿cómo no hacerlo? Para quienes no lo sepan, este señor es el responsable de haber propuesto los primeros 5 reinos en 1969. Estos fueron definidos de forma abstracta y no por medio de similitudes genéticas y rasgos distintivos como hacemos ahora. O bueno, intentamos. Estos reinos se definieron en función de la organización celular como procariotas o eucariotas, la multicelularidad como protistas o eucariotas superiores y el nivel trófico, siendo los productores las plantas, los consumidores los animales y descomponedores los hongos. La única razón por la cual los hongos son considerados un grupo aparte de los protistas es porque algunos de ellos tienen una etapa con múltiples células. Y ya está. Y aunque ahora tenemos definiciones algo más sólidas como la que mencionamos al inicio del video, los nombres, los caracteres definitorios y el número de reinos aún no están establecidos de forma clara. Esto ha hecho que sigamos considerando a los hongos como un grupo aparte. ¿Tiene sentido que lo hagamos? Pues sí, aunque no haya una sinapomorfía, los grupos que definitivamente son fúngicos forman una categoría que es coherente, pero esto no los libra de haber estado a nada de ser considerados protistas. Y aquí entran unos pequeños hongos que he omitido mencionar al propio, porque si fuese por ellos la discusión aquí tardaría horas. Los llamados quitridios, los cuales se caracterizan del resto por formar esporas con unos pelos conocidos como flagelos. Es probable que estos sean los hongos más similares a los antepasados de los hongos, lo que a su vez provoca que sean sumamente similares a algunos protistas. Pero, ¿qué tal si resulta que estos protistas a los que se parecen los quitridios en realidad son hongos? La cuestión es que ellos se alimentan por medio de un proceso conocido como fagotrofia, el cual prefiero no explicar porque es un toque complejo, pero concentrémonos en el siguiente dato. Estos organismos pueden hacer algo que ningún hongo puede hacer, pero no porque nunca tuvieron la opción de hacerlo, sino porque la perdieron. Entonces la sinapomorfía que define a los hongos se basa en una característica perdida. Suena muy filosófico y bonito en papel, pero la pérdida de tal rasgo se ha dado en numerosas ocasiones, lo que hace difícil ver cómo la pérdida puede identificar de manera única un grupo. Esto se complica aún más por la observación de que varios quitridios tienen las estructuras necesarias para realizar la fagotrofia, aunque no las utilicen para dicho fin, lo que sugiere que las características moleculares que definen el rasgo de fagotrofia no se perdieron de forma limpia antes de que se diversificaran los grupos que conocemos como hongos. Es perfectamente posible que con el crecimiento de los sistemas para comparar datos se pueda establecer una línea clara que separe los hongos de los protistas. Sin embargo, no sería sorprendente que varios quitridios terminen pareciéndose más a los protistas que a los hongos, lo que modificaría la idea de hongo que tenemos actualmente. Esto nos deja con una situación confusa porque hoy en día carecemos de un consenso sobre la definición del reino fungi, de modo que se podría argumentar que la definición de hongo no importa en lo absoluto. Y luego, pues como acabo de decir, no importa, así que seguiré hablando de este reino de todos modos. En fin, si les interesa un video sobre lo curiosos que pueden ser los nombres científicos de los hongos, pueden darle clic al que está ahorita en pantalla. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.